Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a Audioteca Católica, a este espacio de oración llamado Lección Divina o lectura orante de la palabra. Quiero darle en primer lugar gracias a Dios por permitirnos un día más estar reunidos aquí en torno a la mesa de su palabra para recibir de esa fuente de agua viva que es su palabra, recibir esa gracia, esa fuerza para seguir adelante en lo que nos corresponde hacer en el día a día de nuestra vida. También les doy las gracias a ustedes por estar allí, por escuchar los videos, por compartir, por comentar. Gracias por el apoyo, por los me gusta. Nos ayuda todo esto a mantenernos activos dentro de YouTube. Muchas gracias a todos. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar encomendándonos al Espíritu Santo. Como todos los días lo hacemos, para que sea Él el que nos dirija y el que nos ilumine. Oremos juntos. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Y bien, ahora te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, desde los versículos 1 hasta el 15. Leemos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó: Lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: Tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro: En ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: No todos están limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, ahora vamos a entrar al primer paso de la lección divina, que es identificar qué dice el texto.
Y para esto vamos a revisar nuevamente el texto versículo por versículo. Lo ideal es hacer una relectura del texto para ir ubicando los detalles en cada una de sus partes. Y entonces vamos a comenzar. ¿Qué nos dice el texto? Y comenzamos por identificar que estamos en el preámbulo a la Pascua de Jesús. Este pasaje del Evangelio, en este día, está inserto en un conjunto literario que comprende los capítulos desde el 13 hasta el 17. El comienzo está constituido por la narración de la última cena que Jesús comparte con sus discípulos, durante la cual realiza el gesto del lavatorio de los pies, que está en este capítulo 13 que estamos leyendo hoy. Después Jesús pronuncia un largo discurso de despedida con sus discípulos. Eso se verá ya en el mismo capítulo 13, pero ya a partir del versículo 31 hasta el capítulo 14. Los capítulos 15 hasta el 17 tienen la función de profundizar algo más del discurso precedente del Maestro. Inmediatamente sigue el hecho del prendimiento de Jesús, que está en el capítulo 18. Bueno, esto en líneas generales, cómo es la línea que sigue Juan para la narración de lo que es esta parte de la historia de la vida de Jesús. Lo más importante es subrayar es que Jesús está consciente de que ya la hora se acerca, está por terminarse su camino hacia el Padre y por tanto dispuesto a llevar a término su éxodo personal y definitivo. Tal pasaje al Padre se realiza mediante la cruz. No hay otro camino, y es el momento central en el que Jesús entregará su vida en provecho de toda la humanidad. Vemos la escena del lavatorio de los pies y Jesús se encuentra en una cena ordinaria con sus amigos, con sus discípulos. Tiene él plena conciencia de la misión que el Padre le ha confiado. De él depende la salvación de la humanidad. Por tanto, con ese conocimiento quiere mostrar a los suyos, a los que están allí con él, mediante el lavatorio de los pies, cómo se lleva el cumplimiento de la obra salvífica del Padre e indicar con ese gesto la entrega de su vida para la salvación de los hombres. Jesús además sabe que su origen y la meta de su itinerario es Dios. Vino de Dios y vuelve a Dios. Él sabe que su muerte en la cruz es expresión máxima de su amor. Es el último momento de su camino salvador. El gesto cumplido por Jesús intenta mostrar que el verdadero amor se traduce en acción tangible de servicio. Jesús se despoja de sus vestidos, se ciñe un delantal que es símbolo de servicio, y el despojarse de sus vestidos es una expresión que tiene la función de expresar el significado del don de la vida. Entonces, ¿qué enseñanza quiere Jesús transmitir a sus discípulos con este gesto? Él les muestra que el amor se expresa en el servicio, es decir, en dar la vida por los demás, como Él lo ha hecho con ellos. En tiempos de Jesús, el lavado de los pies era un gesto que expresaba hospitalidad y acogida con los huéspedes. De ordinario era hecho por un esclavo con los huéspedes o por una mujer o hijas a su padre. Además, era costumbre que el rito del lavado de los pies fuese siempre antes de sentarse a la mesa y no durante la comida.
Esta forma de obrar de Jesús intenta subrayar la originalidad y la singularidad del gesto de Jesús. Y hay que tener bien claro que con su gesto Jesús intenta demostrar que cualquier asomo de dominio o de prepotencia sobre el hombre no está de acuerdo con el modo de obrar de Dios, quien por el contrario sirve al hombre para atraerlo hacia sí. Es decir, Él le está mostrando a sus discípulos que Él no quiere prepotencia ni dominio de unos sobre otros, sino el servicio. Además, no tiene sentido las pretensiones de superioridad de un hombre sobre otro, porque la comunidad fundada por Jesús no tiene forma piramidal, sino horizontal, en la que cada uno está al servicio del otro, siguiendo el ejemplo de Dios y de Jesús. En síntesis, el gesto que Jesús cumple expresa los siguientes valores. El amor hacia los hermanos exige un cambio en acogida fraterna, hospitalidad, o sea, servicio permanente. Si vemos la actitud de Pedro, que fue la resistencia que Pedro le coloca enfrente a Jesús cuando trata de lavarle los pies. Esa reacción de Pedro al gesto de Jesús es de estupor y de protesta. También hay cambio en el modo de dirigirse a Jesús. Pedro lo llama Señor. Y lo vemos allí en el versículo 6. Tal título reconoce en Jesús un nivel de superioridad que choca con el lavar los pies, una acción que compete en verdad a un sujeto inferior y no a un maestro, a un señor. La protesta de Pedro es enérgicamente expresada por las palabras: «¿Tú lavarme a mí los pies?». Pedro no aprueba, por supuesto, la igualdad que Jesús quiere establecer entre los hombres. Tal incomprensión Jesús responde a Pedro, invitándolo a acoger el sentido de lavar los pies como un testimonio de su afecto hacia Él. Más precisamente, le quiere ofrecer una prueba concreta de cómo Él y el Padre lo aman. Pero la reacción de Pedro no cesa, rechaza categóricamente que Jesús se ponga a sus pies. Para Pedro, cada uno debe cumplir su papel. No es posible una comunidad o una sociedad basada en la igualdad. No es aceptable que Jesús abandone su posición de superioridad para hacerse igual a sus discípulos. Eso no cabe en la cabeza de Pedro. Tal idea del Maestro desorienta a Pedro y lo lleva a protestar. Y no acepta el servicio de amor de su Maestro, por tanto no acepta ni siquiera que muera en la cruz por él. A continuación, en el versículo 8 vemos la advertencia que le hace Jesús: «Si no te lavo, no tendrás parte conmigo». Es decir, Pedro, consciente a las amenazantes palabras del Maestro, pero sin aceptar el sentido profundo de la acción de Jesús, se muestra abierto y dispuesto a dejarse lavar no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Parece que Pedro admite mejor el gesto de Jesús con una acción de purificación. Él asocia esa acción de Jesús como si fuese una acción de purificación, pero todavía Pedro no ha comprendido el sentido real. Jesús está tratando de decirle a Pedro: déjate amar, porque allí está lo que Dios quiere expresarle a Pedro. Una enseñanza de amor. Y pasamos al memorial, a ese memorial del amor que Jesús vive allí en esa última cena,
Al término del lavatorio de los pies, Jesús intenta dar a su acción una validez permanente para su comunidad y al mismo tiempo dejar en ella un memorial. O es decir, también podemos decir que es un mandamiento que deberá regular para siempre las relaciones fraternas entre ellos o entre los seguidores de Jesús. Jesús es el Señor, no en la línea de dominio, sino en cuanto comunica el amor del Padre, es decir, el Espíritu Santo, que nos hace hijos de Dios y aptos para imitar a Jesús, que libremente da su amor a los suyos. Esta actitud interior de Jesús lo ha querido comunicar a los suyos, un amor que no excluye a ninguno, ni siquiera a Judas, que lo va a traicionar. Por tanto, si los discípulos lo llaman Señor, deben imitarlo, y si lo consideran Maestro, deben escucharlo. Eso es, en definitiva, lo que Jesús trata de hacer aquí, con todo lo que nos dice dentro del texto. Hemos venido a grandes rasgos tomando partes del texto para poder comprender. Ahora, pasemos a la parte de la meditación. ¿Qué me dice a mí el texto? ¿Cuál es el mensaje que puedo extraer? Y puedo dejarles en el aire algunas preguntas para ayudarlos a meditar y que cada uno medite desde su comprensión. Primera pregunta: ¿cómo vives la Eucaristía? ¿De modo sedentario o te dejas llevar por la acción de fuego del amor que recibes en ella? ¿Corres el peligro de que la Eucaristía de la que participas se pierda en el narcisismo contemplativo sin llevarte realmente al compromiso de solidaridad y de deseos de compartir? Tu compromiso por la justicia, por los pobres, viene de la costumbre de encontrarte con Jesús en la Eucaristía, de la familiaridad con Él. En realidad, hermanos, hermanas, hay que comprender que el signo de ese sacramento tan maravilloso que nos deja Jesús en la Eucaristía, ese es el signo de el amor más grande, pero que no queda allí solamente en esa contemplación de ese misterio de amor, sino que se traslada a que nosotros lo vivamos con nuestro prójimo, con nuestro hermano, con nuestra persona más cercana. Por eso la Eucaristía no puede quedar solamente en el momento de la celebración, debe prolongarse a nuestra acción en el mundo. Segunda pregunta: Jesús se quitó los vestidos para poder ejecutar en ese momento el lavatorio de los pies. Cuando de la Eucaristía pasamos a la vida, nos podemos preguntar: ¿sabemos dejar nuestros vestidos de nuestros intereses personales para dejarnos guiar por un amor auténtico a los demás? Es decir, el olvido de mí mismo para entregarme al otro. ¿O después de la Eucaristía no soy capaz de dejar los vestidos del dominio y de la arrogancia para vestir la sencillez y la pobreza del que todo lo necesita de Dios y todo lo entrega al hermano? Número 3. Jesús se puso un delantal. Y ese gesto es la imagen de la iglesia del delantal, la iglesia del servicio. En la vida de tu familia y de tu comunidad eclesial,
¿Vas por la vía del servicio? ¿Estás comprometido directamente con el servicio a tus hermanos, a los más pobres, a los marginados? ¿Sabes percibir el rostro de Cristo cuando pides ser servido, amando a los pobres y amando a Jesús en los pobres y enfermos? Hay mucha tela que cortar, queridos hermanos y hermanas, a través de este gesto, esta enseñanza de Jesús. Hay mucho de lo que debemos meditar en cuanto a nuestras acciones, a nuestros comportamientos como cristianos. A través de estas preguntas vamos a revisarnos y vamos a responder muy sinceramente. Y ahora te invito a que pasemos al tercer paso de la lección, que es responderle al Señor con una oración. Para cerrar ya esta parte de la lección, te invito a que oremos juntos. Cierra tus ojos y vamos a responderle al Señor. Señor, ¿cómo podré pagarte todo el bien que me has hecho? Alzaré la copa de la salvación e invocaré tu nombre. Mucho te cuesta, Señor, la muerte de los que te aman. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava, porque tú me has liberado, Señor, de mis cadenas. Tú me has rescatado a precio del sacrificio de tu único Hijo, y por eso te doy gracias y no me cansaré nunca de invocar tu nombre. Jesús, ven a mí, tengo los pies sucios, por mí te has hecho siervo, ven y lávame los pies con el agua que brota de tu jofaina. Sé que es temerario lo que te digo, pero temo la amenaza de tus palabras como a Pedro. Si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Por eso te digo, Señor, lávame por tanto los pies para que tenga parte contigo. San Ambrosio, preso de un deseo ardiente de corresponder al amor de Jesús, le expresó: oh mi Señor, déjame lavar tus sagrados pies. Te lo has ensuciado desde que caminas por mi alma. Qué hermosura, Señor. Gracias, gracias infinitas por fijarte en estas pobres criaturas, Señor, que necesitan ser lavados por ti. Cuánto tenemos que aprender de ti, Señor. Gracias por todas tus enseñanzas. Ayúdanos a ser verdaderos servidores, entregados por amor a ti. Amén. Bien, queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al final de esta lección divina. Gracias por estar conmigo. Gracias por estar aquí compartiendo conmigo esta lección. Les ha hablado y compartido esta lección divina su hermana y amiga Stefania Balota. Les dejo en la paz de nuestro Señor Jesucristo y les anuncio que tendremos la próxima lección divina el día de resurrección, el día domingo. Ya mañana, viernes, y el sábado estaremos en silencio meditativo y ya el domingo compartiremos la palabra de la resurrección del Señor. Que tengan un feliz día. Nos veremos en el próximo video si así Dios lo permite. Bendiciones.